Muy bien, pues antes de nada agradeceros de corazón vuestra compañía y bueno, vuestra amabilidad. No hemos podido hablar ni vamos a poder hablar con todo el mundo detenidamente. Yo espero que por lo menos hemos saludado a todo el mundo, pero claro, es que no da para entablar una conversación con todos y no es formalidad, os lo aseguro, pero así son las cosas, el tiempo es corto y esto es algo que nos da ilusión para estar con el Señor algún día, porque allí vamos a tener todo el tiempo del mundo. Así que muchas gracias por este tiempo y bueno, por muchas cosas. A mí me pasa escuchando las historias y bueno, las vivencias que cada uno ha tenido y a uno le enriquece, ¿no? Porque ver cómo Dios trabaja en la vida de otras personas y es algo muy bonito y esto forma parte de esta comunión cristiana como hermanos. Ayer, bueno, estuvimos hablando y había personas que estaban intentando averiguar sobre mi acento, que es alemán, otros han notado algo canario, otros han notado algo de Cuba. Y esto es muy curioso porque realmente de los sitios donde he podido estar, pues algún que otro idioma he tenido que aprender, pero el que más me ha costado fue el cubano. Porque tienen una forma muy peculiar de hablar y cuando vuelvo de ahí, ustedes dicen, bueno, ¿cómo se te ha pegado otra vez? Bien, hoy el tema es la oración de Jabes. Y es muy curioso porque, bueno, hay un libro que se ha hecho muy famoso de Bruce Wilkinson y no sé, pero me imagino que muchos de vosotros lo habréis leído porque si habéis escogido el tema por algo será. Y vaya por delante que yo no he leído el libro, ¿vale? Yo sé que se ha vendido mucho y también en España es muy popular, pero no porque no me guste el libro, porque sinceramente no tengo ni idea, pero no ha pasado por mis manos, ¿vale? Entonces voy a hablar sobre ese tema en ese sentido, no influenciado por el libro. Ni lo recomiendo ni lo contrario, ¿vale? Porque simplemente lo desconozco. Eso un poco para justificar lo que voy a decir. Y como tenéis ese tema, me dijo Ángel, tampoco estoy segura hasta qué punto ya habéis estudiado un poco el tema. No sé, lo que voy a hacer en esta mañana, simplemente voy a recoger los datos bíblicos, bueno, que no son tantos como podéis ver por un lado, y por otro lado, y esto me imagino que es más importante todavía, hacer una aplicación. O sea, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, antes que nada vamos a leer el texto correspondiente que se encuentra en un libro que normalmente por raras veces se abre, que es Primera de Crónicas. Y Primera de Crónicas es un libro muy interesante porque fue escrito por lo menos recopilado por un hombre muy famoso que es Esdras. Es un libro que nos viene después del exilio y las genealogías que tenemos ahí, sobre todo en los primeros capítulos, claro, es que a ver quién es el guapo que se ha leído todo esto, ¿vale? Tenemos ahí unos 10 capítulos llenos de nombres y de cosas. Y por eso, antes de que Wilkinson pues escribiera el libro, realmente el pasaje que voy a leer fue conocido por muy poca gente, porque está en medio, digamos, de esa jungla de nombres, y ya tienes que haberlo leído, alguien tiene que habértelo dicho, porque si no, ¿para qué vamos a engañarnos? No lo descubrimos porque no lo leemos, sinceramente. Bueno, está en el capítulo 4, Primera de Crónicas, capítulo 4, y son los versículos 9 y 10. Y simplemente para ponernos un poco en el contexto, estamos hablando efectivamente de una serie de genealogías y solamente voy a tomarme unos minutos para explicar un poco, porque esto es muy importante. Bueno, lo que me conocéis
sabéis que una de las cosas que me chiflan son las genealogías, precisamente. O sea, yo predico regularmente sobre Mateo capítulo 1, que empieza con una genealogía, que es un encanto, realmente. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque esas genealogías indican varias cosas, y solamente os voy a poner 2 ejemplos. En primer lugar, hay profecías muy antiguas en cuanto a la proveniencia del Mesías, o sea, de dónde va a venir, de qué tribu va a venir. La más antigua la tenemos en el capítulo 49 del libro de Génesis. En su lecho de muerte, pues Jacobo bendice a Judá y da una de las profecías más antiguas que tenemos sobre el Mesías, que el cetro no saldrá de Judá hasta que no venga Shiloh. Shiloh es una expresión hebrea que significa el dueño. Es un título mesiánico. Por cierto, profecía que se ha cumplido a rajatabla. Si alguien quiere saber, ahí está el libro. Muy curiosa esa profecía. Pero ahora eso nos dice algo sobre la tribu de Judá. Y eso es la razón porque ese pueblo de Israel durante 1400 años celosamente ha guardado sus genealogías. Y no fue una locura ni un capricho de ellos, sino fue una absoluta necesidad. Porque tenía que estar muy claro de qué tribu iba a venir el Mesías. No se podía permitir ahí ni la menor duda. Y esa es la razón porque, por ejemplo, en Primera de Crónicas tenemos 10 largos capítulos donde a cada cabeza de familia se le asigna claramente, eso es un registro, ¿vale? Inspirado en ese caso, es un registro donde queda absolutamente claro, por ejemplo, quién pertenece a la tribu de Judá. Y eso es la razón, y voy a ser breve, porque de esto efectivamente se podría escribir libros. Eso es la razón porque las genealogías, en primer lugar, son absolutamente fundamentales para demostrar la legitimidad de Jesucristo sobre el trono de Judá, por un lado, y por otro lado, nos demuestran muy claramente que solamente hay una persona en todo el universo, y nunca mejor dicho, que tiene derecho al trono de Judá, y esto es Jesucristo. Porque en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo, se queman todos los registros de los judíos, por lo menos todos los registros escritos. Y a partir de ese momento solamente queda un documento en el mundo escrito que demuestra quién tiene derecho al trono de Judá, y eso lo tenemos en nuestras Biblias. O sea, nunca más desprecies las genealogías, ¿vale? Y hay otra razón. Esas genealogías tienen que ver con familias y tienen que ver con su territorio. Y la ley de Moisés es muy minucioso en adquirir pues hasta el más mínimo trozo de terreno a cierto grupo. Bueno, de hecho, otra vez sería una larga historia, pero vemos que en casos de dudas hay añadiduras a la escritura donde se arreglan estas cosas para que no quepa ni la más mínima duda del territorio, por ejemplo, de cada tribu. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, lo que habéis viajado a Israel os dais cuenta de que la antigua, el linde, la frontera entre las tribus de Benjamín y Judá, pues precisamente cruza por esa zona al sur de Jerusalén. Y realmente estamos hablando de pocos metros, ¿vale? De unos 150 o 200 metros del lugar donde, según todos los testimonios, nació Jesucristo, que todavía está en territorio de Judá, pero a pocos metros empieza el territorio de Benjamín, ¿vale? Si no hubiese registros exactos, pues desde el inicio se hubiesen podido poner todo esto en duda, ¿vale? Es una historia fascinante. Ahora, no es el tema en esta mañana, pero solamente para que veáis que esos 10 capítulos que tenemos ahí, pues tienen obviamente su propósito, no solamente son nombres. Esto es historia
de la salvación, ¿vale? Tiene que ver con nuestra redención, y es la razón porque una vez llegado el Mesías, se acabaron las genealogías, ¿vale? Ya no hay en el Nuevo Testamento porque ya no importa. Bueno, en medio de la genealogía o del reparto de las cabezas de familia y de sus respectivos territorios, tenemos en el capítulo 4 pues estos dos versículos. Y dice lo siguiente: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto yo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que yo no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, este texto podríamos considerarlo como tal, pero lo que a mí me interesa es lo que hay detrás, porque esto es muy interesante, pues, investigar esto un poco. Como podéis ver, simplemente ojearlo, os dais cuenta que 10 capítulos donde prácticamente solamente hay nombres y referencias geográficas, no hay otra cosa. Y de repente en el capítulo 3 tenemos 2 versículos enteros que hablan sobre la vida de una persona. Ahora, ¿por qué? ¿Vale? Obviamente siempre hay que preguntarse, nunca hay que dejar la curiosidad, siempre hay que preguntarse, ¿y por qué es así? O sea, ¿por qué tenemos esto? Tiene que haber una razón. El texto no lo dice, pero aquí empieza el trabajo criminalístico de aquellos que investigan esto, y esto es muy importante. El carácter clave es Esdras, ¿vale? Porque a Esdras le corresponde, y sabemos que Esdras era muy estricto sobre el tema del sacerdocio, de las genealogías. Eso lo podéis leer en su libro, en el libro de Nehemías. En un momento determinado, cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, con toda probabilidad, porque todo indica en esa dirección, bajo la administración, la responsabilidad del escriba Esdras, se cierra el canon. Y esas palabras, Esdras lo añade a ese nombre. Porque obviamente, aún en los tiempos de Esdras, y no sabemos exactamente cuándo vive Jabes, cuándo sería especular, pero es obvio de que entre la vida de Esdras y la vida de Jabes, pues pueden haber pasado, pero alegremente, unos 1000 años, ¿vale? Tiene que haber sobrevivido el conocimiento de estos hechos de la vida de Jabes a través de los siglos, ¿vale? Porque en el Antiguo Testamento, en otro lugar no leímos nada de él, ¿vale? Es algo que se pasó de generación en generación de forma oral, y en un momento determinado, cuando llegó el momento, pues Esdras lo pone por escrito y, para decirlo así, le pone un monumento a uno de esos nombres. Y creo que con eso está claro que obviamente Esdras tiene que haber tenido una razón para hacerlo. Y esto lo vamos a investigar un poco. Y para esto nos ayuda el único otro versículo que hace referencia a estos hechos, que lo tenemos en el capítulo 2 al final. Dice en el capítulo 2, Primera de Crónicas, bueno, voy a leer el versículo 54, dice: los hijos de Salma son Belén y los netofatitas, Adrot ben Joab y la mitad de los manahetitas y los zoraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Lo habéis entendido, ¿no? Bueno, esto lo lees y parece un código, vamos, de lo que tienes que poner para acceder a tu cuento, algo por el estilo. O sea, esto a primera vista parece chino al revés. Ahora, obviamente nos damos cuenta de una cosa y vamos poco a poco. Ahí se moraba esa gente en Jabes, ¿vale?
Y obviamente es que, en mi opinión, queda fuera que eso fuera una casualidad, porque obviamente allí sale Jabes y en el siguiente capítulo aparece su nombre. Obviamente ese Jabes, que vive dentro de la comarca de Judá, y obviamente porque lo que leemos en el versículo 54, pues allí entra otra ciudad que es Bethlehem, Belén, ¿vale? Se habla del fundador de esa ciudad, todo queda en esa comarca. Y ahora, no digo que eso tenga que ver algo necesariamente con el nacimiento de Jesucristo, pero tiene que ver con otra cosa, porque esa zona en Judá, y hay otra zona que es más conocida, que es Anatot, fue el lugar donde vivieron los sacerdotes, y en esa ciudad particularmente vivieron los escribas, en la ciudad de Jabes. Entonces ahora se encienden las luces, ¿vale? Porque nos damos cuenta que Esdras, que era escriba, obviamente, pues alguna conexión tenía con este lugar y con este nombre. Era como un antepasado muy ilustre, ¿vale? Y le pone este monumento. Y luego, para descifrar un poco lo que viene después, dice, allí moraban los tirateos, los simateos, los suzateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamar, padre de la casa de Recab. Los recabitas, pues provienen de los ceneos. Y los ceneos tienen una conexión muy interesante, la conexión B, con un hombre que todos lo conocéis, que es el suegro de Moisés, ¿vale? Él era su jefe. Y el suegro de Moisés dice que él adoraba al Dios de Israel, no era israelita, ¿vale? Pero adoraba al Dios de Israel. Y Dios les da, y eso lo tenemos en el profeta Jeremías, en el capítulo 4, Dios le dedica prácticamente todo un capítulo a esa gente. Porque parece que una de sus tareas era precisamente de conservar la palabra de Dios, para decirlo de alguna manera. No sé si habéis pensado por qué tenemos un Antiguo Testamento. Bueno, seguro que lo habéis pensado, ¿vale? Eso lo debemos a gente como Esdras y toda esa gente que vivieron ahí, que cuidadosamente conservaban los testimonios antiguos, lo pasaban de generación en generación, y si tuviera más tiempo os podría hablar 2 o 3 horas solamente sobre la forma como lo hicieron. Es una historia absolutamente fascinante. La transmisión de lo que llamamos el canon del Antiguo Testamento no tiene comparación con nada aquí sobre la faz de la tierra. Es un documento absolutamente único. Y eso lo tiene que reconocer hasta un ateo, porque es un hecho. Bien, pues esto es lo que tenemos en cuanto al trasfondo. Hay más cosas, pero en esto no voy a entrar esta mañana porque vamos a intentar guardar las líneas generales. Volvemos a Jabes. Dice aquí, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y de nuevo es una palabra que es muy curiosa, una palabra hebrea que tiene que ver con la gloria divina, ¿vale? Cuando se habla de la gloria divina, pues se usa la raíz de esa palabra. Quiere decir que era un hombre que destacaba sobre sus hermanos. Y no estamos hablando solamente sobre sus hermanos inmediatos de la familia, sino sobre sus hermanos de la tribu de Judá, posiblemente sobre sus hermanos de todo Israel. Era un hombre extraordinario, porque ese lugar que tenemos ahí, el lugar que luego se llamaba, según él, Jabes, ahí dice que fueron los tirateos. Bueno, uno puede decir, bueno, los tirateos será una tribu o algo así, pero no. Esas son palabras que hablan no de una procedencia, sino hablan de una actividad. ¿Y quiénes fueron los tirateos? Tiene que ver con una palabra que habla de alabanza, los que alababan. Los simateos, los que escuchaban. Y los sucateos, los que estudiaban. Es muy curioso esto, porque parece que Jabes, una de las cosas que realmente
le destacan a ese hombre que obviamente se rodeaba de gente que no tenía otra cosa que hacer que alabar a Dios, escuchar lo que Dios tenía que decir y ponerlo por escrito. Eso define el trabajo de un escriba, ¿vale? Cuidaban la palabra de Dios. Y esto es la razón por que Esdras, 1000 años más tarde, se acuerda de ese hombre, le pone ese monumento y además dice algunas cosas sobre él. Bueno, empezamos con su nombre. Jabes. Aquí no sé si tenéis en mi Biblia, incluso en la Reina Valera pone una pequeña nota, significa dolor. Bueno, ¿quién va a llamar a su hijo dolor? Bueno, aquí en español se llama hijas Dolores, ¿no? Bueno, obviamente hay una razón. Y la madre dice, la relaciona con lo que pasa en el parto. Obviamente era un parto difícil y la madre le pone ese nombre, Jabes. Es un juego de palabras con esa palabra para dolor. Y ese hombre que cuando nace le causa tanto dolor, y nunca mejor dicho, a lo largo de su vida iba a ser una bendición no solamente para su madre, sino para todo su pueblo y por ende para todos los demás, de nosotros hablaremos en un momento. Fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pues al inicio las cosas pintaban mal. Pero luego no sabemos cómo discurre su vida, ¿vale? Bueno, uno puede especular y hacer todo tipo de cosas, pero al fin y al cabo son especulaciones. Ya ayer dije que la teología especulativa no es recomendable. No vamos a especular. Pero su vida queda reducida a dos cosas. Por un lado, su nacimiento, que no era su culpa realmente, que causaba tanto dolor a su madre. Pero por otro lado, por una oración que él hace. Y esa oración es ejemplar, por eso Wilkinson escribió ese libro, tengo entendido, obviamente. En un momento determinado de su vida no sabemos las circunstancias, no sabemos a raíz de qué, pero obviamente ya algún dato hemos conseguido. Obviamente ese hombre tenía un celo por el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto era lo suyo. Y nos damos cuenta de otra cosa, ese hombre era un visionario, lo desprendemos de su oración. No se contentaba con lo que ya tenía, él quería más. Y ahí llegamos a la oración, dice, o si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Son 4 cosas. Y esto ahora en los minutos que nos quedan, pues lo vamos a desglosar un poco. Sobre todo vamos a pensar en lo que eso significaba para él y lo que puede significar para nosotros. Lo primero, o si me dieras bendición. Lo primero que él pide es bendición. Ahora, ¿qué es bendición realmente? ¿Qué significa bendición? Puede significar protección, va en el paquete, pero significa muchas más cosas. Bendición significa que Dios mira nuestra vida con benevolencia. La bendición es algo que no se mide. La bendición, sin embargo, es algo que se puede esperar como hijo de Dios, de su Padre en los cielos. Y nos hemos dado cuenta, y además pues esto es fácil de desprenderlo de la Biblia, uno puede trabajar de sol a sol, uno puede intentar hacer lo mejor posible. Si no hay bendición de parte de Dios, esto es algo muy pasajero. Bendición en la vida de un ser humano es la mano de Dios que le bendice, valga la redundancia, de tal manera que deja una huella para siempre. Esto es bendición. Esto es una vida bendita. Esto es algo que viene de parte de Dios.
Bendición es que Dios mira la obra de nuestras manos con agrado y convierte esa obra en una obra de arte. Y no solamente es que Dios nos puede bendecir a nosotros podemos bendecir a otros con esa bendición que hemos recibido de parte de Dios. Es nuestro privilegio. Nosotros recibimos bendición y nosotros podemos dar esa bendición. Y la mayor bendición que hemos recibido, obviamente, es el regalo de la vida eterna, el perdón de los pecados que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. O si me dieras bendición, obviamente es uno de los hombres que no solamente está eternizado en la palabra de Dios para siempre, sino además, pues sabemos algo más de su vida. En su vida se ha materializado. Posiblemente el trabajo de Jabes fue decisivo a la hora de confeccionar lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento. Por eso es un hombre tan especial. Esa bendición de Dios es algo que nosotros en nuestra vida necesitamos diariamente. Por eso yo creo que es una buena costumbre pedir por esa bendición de parte de Dios. No que Dios bendiga nuestras cosas, sino que Dios nos ayude a que nuestras cosas, lo que estamos haciendo, realmente puedan tener su bendición. Es algo muy importante. Lo segundo, lo que dice aquí, ensancharás mi territorio. Esto en la vida de Jabes, yo no sé durante su vida, porque de su vida no sabemos nada, pero a lo largo de la historia se ha cumplido a rajatabla. Después del hundimiento del Reino del Norte en el año 722, quedaba la tribu de Judá, la tribu de Jabes. Y esa tribu perduraba no solamente en los tiempos del Antiguo Testamento, con muchos altos y bajos, sino también si lees la historia de los judíos de los últimos 2000 años, te quedas asombrado cómo esa oración se ha mantenido. Ensancharás mi territorio. A través de Judá, por vía doble, tanto por María como también por José, nos vino el bendito Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con aumentar la influencia, para decirlo de cierta manera, no solamente un territorio, digamos, de tierra, sino esto habla de mucho más. Y esto tiene que ver con la Gran Comisión. Él oraba seguramente por algo que todavía no tenía ni idea cómo Dios lo iba a cumplir. La historia de la Gran Comisión está realmente ya en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dice a Abraham, que era también el padre de Jabes, le dice que algún día iba a tener pues un pueblo que es tan numeroso como las arenas del mar y como las estrellas del universo. No estoy seguro ni lo sé si Jabes era consciente de ello. Yo tengo la sospecha que sí, porque esa bendición abrámica, esto era algo que un niño judío lo aprendió desde sus primeros momentos de vida. Era fundamental en su entendimiento del mundo. Cuando Jesucristo finalmente viene en esa línea de bendición, pues sus últimas palabras le dedica esto: id a todo el mundo y predicad el Evangelio. No conquistamos la tierra con espada como algunos lo hacen. Lo hacemos por la palabra. Esto es la fuerza que siempre ha tenido nuestra fe, que no necesita violencia para extenderse. Y a partir de ese momento el Evangelio se predica hasta los fines de la tierra. Hoy en ese domingo por la mañana no hay ni un solo país sobre la faz de la tierra, y eso podemos decir al inicio del siglo XXI, gracias a Dios, donde no se predica el Evangelio. Y da igual si es Arabia Saudí, Corea del Norte,
da igual. ¿Te imaginas en cualquier país, en este momento, en ese día, hay gente que adora a su Dios? Pero eso todavía no es el final. Queda mucho terreno por conquistar, para decirlo así. Pero tenemos, lo mencioné ahí, el cumplimiento de esa historia, que es Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Y vi una gran multitud de todas las tribus, de todas las lenguas, de todos los países, podríamos decir, delante del trono del Cordero. Yo no sé si Javes era consciente por lo cual oraba, pero eso es lo que Dios va a hacer. Y cuando el hermano me hizo ayer esa pregunta sobre el futuro de la iglesia, dije eso, el futuro de la iglesia es brillante porque es la única empresa que no va a ir a pique. Vamos creciendo. Y yo no soy de aquellos que les gusta la numerología y decir, bueno, ahí se convirtieron tantos y tantos y tantos, no, ni me interesa ni tengo conocimiento muy profundo de eso. Pero sé una cosa, que hoy por hoy el número de creyentes en el mundo, en Europa igual no, pero en otros países va en aumento. Y Dios está haciendo grandes cosas. Y esto es solamente el inicio. Y esto significa también el cumplimiento de algo que el Señor Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento, en ese momento cuando Él está con Pedro y le dice las palabras a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa roca construiré mi iglesia. Le dice a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto es muy importante y en mi opinión tiene que ver con eso, con esa oración, que ensancharas mi territorio, porque en Mateo 16, 18, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién ataca a quién? Es el diablo que ataca a la iglesia y la iglesia siempre a la defensa y bueno, cada vez somos menos y cada vez las cosas van peores. El texto dice lo contrario. Todo el contexto del Nuevo Testamento dice lo contrario. Yo no soy de aquellos que creen que al final pues, vamos a ser 4 gatos y vamos a desesperadamente pedir que el Señor venga y nos rescate. Yo creo que no, porque el Nuevo Testamento habla de otras cosas. Habla de un aumento, habla de un árbol que crece, habla de una inmensa multitud. En el cielo no vamos a ser 4 gatos. ¿Has pensado alguna vez en esto? Una inmensa multitud que nadie puede contar. ¿De dónde va a venir esa gente? Pues imagínate. Imagínate naciones como China con 3.000 millones de personas. Dentro de 15 años va a haber más creyentes ahí que en toda Europa y Norteamérica juntos. Estoy pensando en este país, Cuba, a donde voy mucho. No son tantos, 12 millones y cada vez menos que están ahí dentro. La gente me pregunta, bueno, ¿y tú me puedes recomendar una iglesia donde puedo reunirme cuando voy a Habana? Pues es muy sencillo. A las 8:30 de la mañana te vas a la calle, paseas por la calle, vas a escuchar gente cantando, ahí hay una iglesia, ahí te vas. Es así. Y es así en muchas partes del mundo. El creyente tiene que tener su vista en lo que va a pasar, no que en lo que está pasando ahora. Imagínate esa oración cuando él dice, si ensanchara mi territorio, igual él habrá pasado, pues no sé, en su finca, pero igual pues ha pensado más allá, pero da igual, el Señor, como leímos al final, ha escuchado su oración. Y solamente quiero preguntarte una cosa. ¿Qué visión tienes de Dios y de su iglesia? Porque esa visión que tú tienes de Dios y de su iglesia va a determinar tus expectativas y va a condicionar y va a limitar tu propia actuación. Somos vencedores
no somos derrotados. Ese espíritu derrotista es algo que no le hace nada bien a la iglesia. Y esto es algo que en esa oración aprendemos. Hay que pensar en aumentar nuestro territorio. Microsoft tenía un lema hace años, en español sería ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Porque eso habla de visión, ¿vale? Y mira dónde ha llegado Microsoft. Bueno, no tan bueno como Mac, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Una inmensa empresa, y si esto funciona, digamos, en lo secular, imagínate que ya sabes de antemano que tu empresa va a ganar al final. Apocalipsis 7:9 es nuestro lema. Más cosas, y voy terminando, sobre ese punto quería hablar más, pero luego dice, y tu mano estuviera conmigo. Dios protege a su iglesia, y lo hace desde el primer momento. Somos su tesoro personal, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. Pueblo escogido. Esto Él lo dice a la iglesia. El sufrimiento del creyente menos importante, si existiese tal cosa, que no existe, no pasa desapercibido para Dios. Dios reivindicará su iglesia, los protege, la cuida. Y si te das cuenta hoy, no digo nada nuevo, que ya nos dicen los expertos que solamente en el siglo XX se mataban más cristianos por causa de su fe que en todos los 19 siglos de la historia de la iglesia juntos, que no es poca cosa. Y solamente en lo que va del siglo XXI la cosa se ha empeorado de tal manera que hasta la ONU reconoce que los cristianos de momento somos el grupo más perseguido sobre la faz de la tierra. Si lo dice la ONU, pues algo de razón tendrá. ¿Por qué? Por una razón evidente, porque los mandamases de ese mundo intuyen de que de nosotros sale un peligro. Bueno, pero ¿qué peligro saldrá de la iglesia del Señor? Que no tiene ni espada ni hacen misiones con ametralladoras. El peligro es mucho más grande. Porque intuyen, aunque no lo saben, pero intuyen que detrás de nosotros está Dios creador de los cielos y de la tierra. Y esto convierte a la iglesia en un peligro potencial para cualquiera que quiere jugar a ser Dios. Y de ahí viene todo eso de la persecución. Pero nos da igual. Nos pueden matar. Pero de cada cristiano que van a matar van a salir 10 nuevos. Podría añadir historia, solamente voy a añadir una. Hace poco, bueno, yo no se celebró, pero se conmemoró el aniversario de la matanza de aquellos cristianos coptos que fueron ejecutados por ISIS en la costa de Libia, el mar Mediterráneo. El testimonio de esa gente que todavía está en internet en árabe, como ellos cantan, ni ISIS ha podido erradicarlo. Y sigue ahí como testimonio solamente en Egipto, cuentan gente que entienden de eso, se ha convertido más gente a través de ese vídeo, de ese testimonio, que a través de centenares de años de trabajo misionero. Hasta tal punto de que el presidente de Egipto ha autorizado la construcción de iglesias. Él personalmente estaba en la inauguración. Estamos hablando de un país islámico, por el testimonio de esa gente. La iglesia del Señor está siendo bajo la mano de Dios y Dios la cuidará. Y ni el infierno va a poder extinguir ese testimonio. Y como último, dice aquí, para que no y me librarás del mal para que no me dañe. Está relacionado. Nos recuerda la petición del Padre nuestro. Líbranos del mal.
en todas sus formas, también de esa maldad que muchas veces hay dentro de nosotros, que nos juega tantas malas pasadas. Pero líbranos del mal en ese sentido que nosotros vencemos al mal con la bondad y que el mal no venza a nosotros con su maldad. Esto es nuestro mejor reclamo. Y se puede pedir al Señor que nos ayude con esto. Mi tiempo ha acabado, pero solamente quiero decir esto al final. Ahí al final el Señor le dice, le otorgó Dios lo que pidió. Una frase muy escueta. Lo recibió todo. Y lo que tenemos aquí en este pequeño comentario no es otra cosa para mí que la historia de la Iglesia triunfante y militante en este mundo y en el mundo que va a venir. Victoriosos, jamás vencidos, curtidos en mil batallas, pero jamás derrotado definitivamente. Y al final esa iglesia que es la novia del Señor va a estar ahí para quedarse. Y finalmente la gloria del Señor cubrirá la faz de la tierra como el mar cubre la tierra, como el agua cubre la mar. Pues a eso vamos, queridos hermanos, y esto es lo que yo por lo menos puedo sacar de esa oración. No me extraña que ese hombre escribiera un libro sobre esto. Se puede escribir un tocho y no daría abasto. Que Dios os bendiga. Pues muchas gracias.